Buen día, Agustín. Soy la autora del proyecto. La autora. La verdad es que, sí, No. después decidí... Bien. Sí, No, porque, lo firman, claro, lo firman porque, varios diputados y claro, senadores porque lo presentamos en Espejo. claro, firma Sí, Santilli, López Murphy, Ritondo, exacto. Rey, Gustavo Gen, Francisco Sánchez, bueno, digo, Sí. esta iniciativa tiende a mejorar las condiciones del mercado inmobiliario. ¿De qué forma, Lucila? Sí, primero déjame que te explique que lo decidimos presentarlo en Espejo. Esto quiere decir que se presenta simultáneamente en las dos cámaras. Por eso hay senadores y diputados que presentan en cada uno en la cámara en la que trabaja, digamos, Sí. la misma iniciativa. Por eso se dice una presentación en Espejo y por eso también acompañaron varios diputados del espacio de Juntos por el Cambio. La iniciativa consiste en modificar la ley de bienes personales, no la ley de alquileres, sino la ley de bienes personales, que es la 23.966, para que aquellos inmuebles que están hoy grabados justamente con el impuesto de bienes personales, o sea, nosotros tenemos un régimen que aquel bien que está destinado a casa habitación hasta 30 millones de pesos, cuyo valor es hasta 30 millones de pesos, está exento de pagar bienes personales. Pregunto, Lucila, Bueno, ¿sirve establecer sí. una limitación cuantitativa en pesos, en millones de pesos, con los índices de inflación que tenemos nosotros? Digo, porque en poco tiempo Tiene más... una actualización, sí, después tiene una actualización, tiene la misma, lo que pasa es que se tomó como referencia a la actualización de bienes personales. Uh-huh. Que hubo a fin de año, o sea, una modificación de la ley. Son criterios que sí son cuestionables, pero bueno, en todo caso lo podremos discutir en la comisión. Lo que pasa es que había que darle un marco también a la discusión de lo que estábamos hablando. Entonces, se decidió poner el mismo monto de aquellos bienes que están exentos cuando están destinados a casa habitación. ¿Por qué? Porque es justamente el mercado de inmuebles que son los que están faltando como oferta para poder alquilar, y también son supuestamente de aquellas personas que no tienen grandes patrimonios y que realmente el no pagar bienes personales le resultaría un incentivo para poder colocar ese inmueble en el mercado inmobiliario. Acceder a este beneficio implicará que ese inmueble se ponga en alquiler, digamos. Exactamente, es el inmueble que uno alquila con el contrato que debe después sellar, denunciarse en la FIP, legalizar, sí, claro. o sea, y también tener, o sea, se informa en la FIP, porque justamente también lo que busca es poder blanquear el mercado inmobiliario. Hay mucho alquiler fuera de la ley, irregular, sin contratos, sin tributación. O sea, en realidad los alquileres deben tributar, no sé si el que alquila es monotributista o si está inscrito en ganancias, debe facturarle al inquilino. Y todo esto no sucede. Entonces nosotros lo que buscamos es, o sea, está al margen de la ley. Entonces lo que buscamos es blanquear también el mercado inmobiliario. Eso también genera mejores estadísticas, un ordenamiento mejor del mercado. A través de un incentivo, no de una penalidad, que es tener un inmueble ocioso que también es muy difícil de comprobar. ¿Cómo comprueba uno que alguien tiene un inmueble que lo tiene desocupado y lo podría alquilar? O sea que tratamos de cambiar la lógica que en la Argentina se busca siempre, que es generar penalidades. Nosotros buscamos generar incentivos, que la gente promueva las cosas y no que le caiga siempre una sanción. Claro. Cuando se habla de un tratamiento en espejo, es decir, que el mismo proyecto se trata en diputados y al mismo tiempo en senadores, probablemente Sí. esa discusión implique modificaciones en el texto. ¿Cómo se compatibilizan después esas modificaciones que se hacen en casi de manera simultánea y que no necesariamente van en el mismo sentido? Digo, porque terminás seguramente con dos iniciativas con matices diferentes que después se tienen que cruzar. Digo, ¿cómo se hace esa compatibilización? No, en realidad es el que primero, están presentados los dos y en la cámara que primero se trate es el que pasa a la otra cámara y se toma esa cámara. Ese es justamente el acuerdo que hay entre las fuerzas políticas que presentan los proyectos en espejo. En este caso seguramente de tratarse se va a tratar primero en diputados porque está toda la discusión de la ley de alquileres. O sea, si bien no modifica la ley de alquileres,
modifica una ley que está vinculada a la ley de alquileres, bueno, en este caso este inciso, que es el tema de bienes personales, más, no vinculada directamente, pero indirectamente. Y en ese caso lo que se hace es, una vez que se aprueba en una cámara, después se toma el que viene en esa cámara, de esa cámara, y se sigue trabajando. La idea es justamente agilizar el tema y que la primera cámara que lo tome lo trabaje y le dé media sanción. Claro. Es muy común usar este tipo de mecanismos justamente para generar más movimiento alrededor de un proyecto. Cuando uno inserta, digamos, en este contexto político una iniciativa de estas características que implica disminuir la carga fiscal contra un discurso dominante que es, u oficial en todo caso, que lo que intenta es por el camino contrario, vamos, incrementar los recursos del Estado a partir de una mayor presión fiscal o tributaria. ¿La expectativa cuál es? ¿La expectativa es positiva respecto de una iniciativa de estas características o advierten que se enfrentan a un terreno difícil para que prospere una iniciativa así como esta, Lucila? Y si los criterios son los que mantiene el oficialismo de creerse que cobrar impuestos es subir alícuotas o generar más impuestos, seguramente estén en contra. Lo que ellos niegan o no terminan de ver es que a mayor presión impositiva hay mayor evasión impositiva, mayor economía en negro, y mayor descontento de la sociedad y seguramente menos recaudación, porque lo que hacen es que cada vez haya más gente que esté incluida justamente en el pago de impuestos, salvo aquellos que están atrapados por el IVA, que es el peor de los impuestos porque lo pagan hasta los que menos tienen. Entonces, justamente, como decía, los alquileres que están al margen de la ley no tributan nada, porque cuántos contratos se hacen rigurosamente pagando el sellado, facturando mes a mes, pagando ingresos brutos, pagando ganancias en el caso de que corresponda. Habría que tener más claro también, el gobierno debiera tener más claro qué está pasando con el régimen de regularización de alquileres que nunca se cumplió, que es informar los contratos de alquiler. Entonces me parece que en vez de perseguir a la gente, lo que hay que generar es incentivos, y habría que ver, esto requiere que lo podemos pedir a la oficina de presupuesto, para eso está en el Senado y en diputados, qué significa tener más contratos declarados y por ahí generar un incentivo de bienes personales, del tributo de bienes personales, que no impactaría tanto en la recaudación. Uh-huh. Las divisiones internas en el oficialismo, en el frente gobernante, hacen que, por ejemplo, este tipo de iniciativas, ¿cómo se planteen, cómo se presenten, cómo se negocien con uno y otro sector, Lucila? No, en el oficialismo hay también, hay sectores dentro del oficialismo que están a favor de discutir estas iniciativas. De hecho, varios senadores se han visto interesados en ver que estábamos trabajando. Yo creo que se va a dar la discusión en la comisión, seguramente abran al debate y lo puedan analizar. Como decía, esto requiere, no es que se trata y mañana se aprueba. Necesitamos un informe de la oficina de presupuesto, una estimación de lo que significaría justamente en términos de la declaración de los contratos ante la AFIP, la regularización de los contratos ante la AFIP, cómo implicaría eso también el mercado inmobiliario. Son varias cuestiones que seguramente salgan en la discusión y que tendremos que ir respondiendo. Yo creo que lo que no podemos hacer es seguir sosteniendo leyes o instituciones que no funcionan, como la ley de alquileres, que en su momento decidimos acompañar sabiendo que tenía muchas falencias, pero hubo una presión muy fuerte también de las organizaciones de los inquilinos. Y esto justamente generó un montón de distorsiones que hoy hay que corregirlas. Entonces me parece que, ya que se está dando el debate, podemos analizar otros instrumentos que también den motivos a aquellos que tienen un inmueble que muchas veces no lo colocan en alquiler porque pierden, porque primero porque no tienen seguridad de que les vayan a pagar el alquiler, porque justamente hay una situación muy difícil, o sea, el alquiler que ese inmueble vale, entonces prefieren no colocarlo en el mercado. Después
hay muchas situaciones también de inseguridad para quien alquila un inmueble. O sea, hoy realmente están en una situación muy precaria, muy vulnerable, entonces hay que darles garantías. Y hoy me parece que es el momento justamente para discutirlo. Entonces hay que, como decía, poner en discusión todos los instrumentos que puedan incentivar un mercado que hoy está muy sentido.